Sean todos ustedes bienvenidos, que tengan ustedes un bonito día, el día del Señor, que el Señor ha preparado para nosotros. Hermanos, vamos a comenzar orando para iniciar con el estudio de hoy. ¿Sí? Acompáñenme en oración. Oremos. Te agradecemos, oh Padre, por tu misericordia y tu fidelidad, por este tiempo, Señor, que nos permites estar juntos como hermanos. Tú nos has reunido, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros, mereciendo solamente tu justicia, tu ira, mereciendo la condenación por nuestros pecados. Tú enviaste a tu Hijo para que Él sufriera por nosotros y para que nosotros no solo seamos perdonados, sino seamos aceptados por ti como tus hijos. Señor, muchas gracias por lo que has hecho y permítenos ahora estar juntos para aprender de tu palabra, aprender más sobre tu revelación, sobre lo que tú has hecho para que nosotros te conozcamos. Bendice este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, vamos al Salmo 19, capítulo 7, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios, el Salmo 19, versículos 7 al 10. Dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Hermanos, hasta la semana pasada estuvimos hablando sobre la revelación general. Este tipo de revelación donde Dios se manifiesta a los hombres por medio de la naturaleza. Es general, dijimos, porque se revela a todos los hombres universalmente sin distinción. El hombre solamente tiene que nacer para ser testigo de la revelación general. Así que repasemos rápidamente cuáles son los 4 medios de la revelación general. Los 4 medios por medio del cual Dios se ha revelado a los hombres. En primer lugar, hablamos de la creación, ¿no es cierto? La creación es el principio de próximas revelaciones de Dios a los hombres. Luego hablamos de la providencia, que es el gobierno continuo de Dios o sus actos, los actos de Dios en la historia. Luego hablamos de la luz de la naturaleza, ¿no? El hombre mismo siendo alguien que habla acerca de cómo es Dios. Y finalmente, dentro de la luz de la naturaleza pensamos también en la conciencia, ¿no? Esto que es moral, que determina lo que nosotros sabemos que es lo bueno y que es lo malo. El día de hoy vamos a comenzar ya con el estudio de la revelación especial. La revelación especial. Hermanos, el tema central del primer párrafo de sus confesiones, del primer párrafo del capítulo de las Sagradas Escrituras, el tema central del primer párrafo entonces es la necesidad de las Santas Escrituras. Bien, el tema principal del primer párrafo es la necesidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que la confesión hace para enfatizar la necesidad de las Sagradas Escrituras, comienza mostrando la insuficiencia de la revelación general. La revelación general es insuficiente, como vamos a ver en un momento, para conocer a Cristo, para ser salvos. Por lo tanto, hay una necesidad de otra revelación más clara para conocer cómo ser salvos. Así que el día de hoy vamos a pensar en cómo se relaciona la insuficiencia de la revelación general con la necesidad de la revelación especial. Para ello expliquemos brevemente
¿Qué queremos decir con revelación especial? El pastor Joel Vicky provee esta definición. Él dice: la revelación especial de Dios es llamada así porque no se concede a toda la humanidad por medios naturales. No se concede a toda la humanidad por medios naturales. Por ejemplo, un adelanto. ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio a los lugares más recónditos de la tierra, a las tribus más remotas del mundo? ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? Porque esta revelación especial no es universal. No se da por naturaleza a todos los hombres. Esto se tiene que expandir por medio del mensaje. ¿Ven? Por eso es especial. Entonces, la revelación especial es llamada así porque no se concede a toda la humanidad por medios naturales. Por medios naturales. Sino, dice Vicky, para seleccionar a algunas personas o a un grupo de personas por medios sobrenaturales. La revelación especial, hermanos, llega a nosotros o llegó a nosotros por medios sobrenaturales. Como veremos la próxima semana cuando hablemos de los medios de la revelación especial, vamos a ver que Dios habló por medio de teofanías, por medio de visiones, por medio de sueños. Todos estos medios, hermanos, son sobrenaturales, no son naturales, no pertenecen a la naturaleza. R.C. Sproul diría también que la revelación especial, prestemos atención, hermanos, la revelación especial es aquella que no todos en el mundo han tenido la oportunidad de recibir. La revelación especial es aquella que no todas las personas del mundo han tenido la oportunidad de recibir. Así que, en definición, eso sería lo que es la revelación especial. Esta revelación es especial por su contenido, por su propósito, por su alcance, que no es universal, y también por sus medios. En conclusión, a diferencia de la revelación general, hermanos, la revelación especial no ha sido entregada a todos los hombres del mundo por medio de la naturaleza, por medio de la conciencia, sino que Dios la ha entregado en la historia a un grupo de personas, para que estas personas luego la prediquen o la expandan. Entonces, habiendo entendido lo que queremos decir con revelación especial, veamos su necesidad a la luz de la insuficiencia de la revelación general. Hermanos, abran sus confesiones. Vamos a leer el párrafo 1. Capítulo 1, párrafo 1. Dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, aquí está la clave, dice: no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Entonces, ¿qué dice de la revelación general aquí? No obstante, dice, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Hermanos, estas palabras reflejan el consenso de los reformados del siglo XVII respecto a que solamente en la revelación especial se halla el contenido necesario para la salvación. El contenido de cómo ser salvo solamente se encuentra en esta revelación, no en la revelación general, solamente en la especial. En contraste, algunos grupos en la época en que nuestra confesión fue escrita, habían grupos, por ejemplo, como los bautistas generales. Ellos enseñaban, hermanos, que con la muerte de Cristo, con el Evangelio, decían ellos, la incapacidad humana de poder alcanzar la salvación por medio de contemplar la creación, ellos dicen que había sido removida. Es decir, ellos afirmaban que la revelación general
ofrecía un conocimiento suficiente para salvarse por medio de la revelación general. Es decir, contemplando la creación, yo puedo discernir cómo ser salvo. Contemplando la ley de la conciencia o la ley moral que está en mi conciencia, yo puedo discernir cómo ser salvo. Ellos decían eso. Es más, en una obra de uno de los autores de los Bautistas Generales, ellos dijeron, alguno dijo lo siguiente, dice: todos los que conocen al Señor como un Dios que ejerce amor, justicia y rectitud en la tierra, dice, conocen de forma implícita a este mediador, a Jesucristo, dice, y creyendo en el Señor como tal, lo conocen para salvarse, o lo conocen salvadoramente. Es decir, es verdad, hermanos, como dice aquí, que por la revelación general podemos conocer algunos atributos de Dios como el amor, la justicia, la rectitud de Dios, y nosotros estamos de acuerdo con esto. Cuando hablamos de la revelación general dijimos que la revelación general nos habla, nos muestra muchos atributos de Dios, muchas perfecciones de Dios. Sin embargo, ellos añaden que con este conocimiento de los atributos de Dios es posible conocer el camino de la salvación. Yo puedo conocer, Dios es amor porque me da lluvia, porque me da sol, porque me da vida, porque me da salud. Y ellos dicen, eso es suficiente para conocer cómo ser salvo. No. Nosotros no creemos que por medio de la revelación general, por medio de la providencia, por medio de la creación, uno pueda conocer cómo ser salvo. No estamos de acuerdo con estas afirmaciones, hermanos, porque si en la revelación general, que es una revelación que comunica a todos los hombres muchos atributos de Dios, y si por medio de esa revelación hubiera suficiente conocimiento para ser salvo, entonces, ¿cuál es el propósito del mandato del Señor a predicar el Evangelio a todas las naciones? ¿Cuál sería el sentido de que muchos misioneros arriesguen sus vidas para llegar a los lugares más remotos de la tierra para predicar el Evangelio? ¿Cuál sería el sentido? ¿Cuál es el sentido de que muchos hayan muerto por el esfuerzo de predicar el Evangelio? Si por medio de la contemplación de la creación, si por medio de contemplar la providencia, yo puedo saber cómo ser salvo, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? Más bien, hermanos, creemos que en la revelación general, aunque nos muestra algunos atributos de Dios, como la bondad, como la justicia, no nos muestra cómo ser salvos. Como vimos la semana pasada cuando hablamos del contenido de la revelación general, solamente llega a comunicarnos la manera en cómo somos condenados. Pablo decía en Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y luego sigue diciendo, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hasta ahí llega la revelación general, pero no me muestra cómo ser salvo. No me muestra cómo ser salvo. Así que la revelación general, nuevamente, aunque nos muestra muchas perfecciones de Dios, como la bondad y como la justicia, hermanos, no nos muestra cómo estos dos atributos, por ejemplo, se reconcilian a la luz del pecado del hombre. ¿Cómo Dios puede ser bueno y justo al mismo tiempo a la luz del pecado del hombre? ¿Dios tiene que ser bueno con el hombre o tiene que ser justo con el hombre? La revelación general solamente me dice que Dios es bueno y justo, pero no me dice cómo se reconcilian. Yo necesito la revelación especial para saber cómo Dios es al mismo tiempo bueno y al mismo tiempo no deja de ser justo para con el hombre. Y la respuesta es en el Evangelio. Así que yo necesito una revelación especial. La revelación general no me comunica cómo ser salvo, no me comunica. Por ello, hermanos, es necesario el conocimiento claro de Cristo y de su Evangelio, que es anunciado solo por la revelación especial. El Catecismo Mayor de Westminster dice lo siguiente en la pregunta 60. Escuchen la pregunta y la respuesta. Dice la pregunta 60. ¿Pueden salvarse viviendo según la luz natural
aquellos que nunca han oído el Evangelio y por lo tanto no conocen a Jesucristo ni creen en Él. Repito, pueden salvarse viviendo según la luz natural aquellos que nunca han oído el Evangelio y por lo tanto no conocen a Jesucristo ni creen en Él. ¿Pueden ser salvos aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Respuesta, dice, aquellos que sin haber oído nunca el Evangelio, no conocen a Jesucristo ni creen en Él, no pueden ser salvos. Por mucho que se esfuercen en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza o a las leyes de la religión que profesan, ni hay salvación en ningún otro, sino solo en Cristo, que es el Salvador únicamente de su cuerpo, la iglesia. ¿Ven? Hermanos, ¿cómo podemos ser salvos? Solamente por medio del conocimiento de Cristo y del Evangelio. Y ese conocimiento se encuentra en la revelación especial, no en la revelación general. Entendiendo entonces, hermanos, que la salvación solo es posible por el conocimiento de Cristo y su Evangelio, entonces no hay salvación por medio de la revelación general. No hay salvación por medio de conocer que Dios es bueno porque me da el sol y la lluvia. Dios es bueno porque me da salud. No hay salvación si conoces eso. No hay salvación por medio de la revelación general, ni tampoco hay salvación en cualquier otra religión inventada por el hombre, por más sincera y virtuosa que parezca esta religión. Hermanos, recordemos que las religiones que han existido, las religiones en el mundo en general, evidencian lo que hablamos de la revelación general, que revela la existencia de Dios y revela que el hombre debe adorar a Dios. La revelación general es suficiente para demostrarnos esas verdades. Dios existe y Dios debe ser adorado. Y como ese conocimiento está en todos los hombres universalmente, por eso la existencia de muchas religiones a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia. Pero hermanos, al ser estas religiones basadas en invenciones humanas, en criaturas corruptibles y no en el Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, a pesar de la sinceridad de estas personas y por más que tengan una vida ética ejemplar que sostengan, no tiene valor alguno para la salvación. No contiene ningún valor para ser salvos. Hermanos, últimamente se está propagando la enseñanza de que se puede conocer verdaderamente a Dios para ser salvo por medio de cualquier religión. Por medio de cualquier religión. Dicen porque cualquiera de estas religiones al menos dice algo verdadero de Dios, y eso es suficiente para ser salvo. Es decir, como si Dios valorara el hecho de que conozcas algo de Él. Algunos piensan que mientras seas sincero con lo que tú crees respecto a Dios, eso es suficiente para que tú seas salvo. Hermanos, este pensamiento ataca la exclusividad del Evangelio para dar salvación, o el hecho de que solo hay salvación por medio del Evangelio. Hermanos, debemos oponernos a estas ideas en el mundo que dicen que todas las religiones salvan, que todas las religiones, a pesar o con toda su sinceridad y por mucha ética moral representen, eso es suficiente para ser salvo. Y no, hermanos, solamente hay salvación por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. Ni en ningún otro nombre dado a los hombres podemos ser salvos. Hermanos, a pesar de la sinceridad religiosa que tengan estas personas, como por ejemplo, a pesar de ser sinceros aquellos católicos romanos, aquellos que adoran al Señor de los Milagros, a la Virgen María, un musulmán, un budista, a pesar de tan religiosos que sean ellos, y no dudo que sean sinceros, no dudo que sus lágrimas a veces cuando ven sus imágenes, cuando contemplan estas ídolos, yo creo que son sinceros. Pero hermanos, en ningún otro hay salvación. Por más virtuosos que parezcan,
por más amables que parezcan, por más buenas personas que parezcan estas personas con su sinceridad religiosa, a pesar de que muchos testigos de Jehová tengan mucha hambre por predicar su mensaje por muchos lugares, y por más que muchas ancianas estén sentadas por allí con sus atalayas, por más sinceridad, por más esfuerzo que hagan, si no creen en el Evangelio, en el verdadero Evangelio, no son salvos. Hermanos, Dios no valora la sinceridad, valora que creas la verdad, el Evangelio, que es la verdad. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de la revelación especial? Porque a través de ella podemos ser salvos. Por ello la necesidad de una revelación especial. Notemos esta exclusividad del Evangelio en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 14 al 17. Romanos, capítulo 10, versículos 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17. Dice la palabra de Dios, Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra de Dios es la revelación especial que es necesaria para ser salvo. ¿Por qué Pablo luego también tiene que decir que él es completa necesidad predicar el Evangelio? Ay de mí si no predico el Evangelio. Porque él sabe que solamente por medio de la revelación especial se halla el contenido de cómo ser salvos. No se encuentra, este conocimiento no se encuentra por medio de la creación, por medio de la providencia, por medio de la conciencia. Este conocimiento de cómo ser salvo no se encuentra en esa revelación, solamente en la revelación especial. Por ello la urgencia de luego predicar el Evangelio. Sproul dice, la revelación especial nos muestra el plan redentor de Dios, nos cuenta de la encarnación, la cruz y la resurrección, cosas que no se pueden aprender por medio del estudio de lo natural. En resumen, hermanos, de lo antedicho, la revelación general no entrega ningún conocimiento suficiente para conocer el camino de la salvación. Por ello, hay una necesidad urgente de la revelación especial que sí comunica ese camino para el hombre. Y al ser esta revelación, hermanos, entregada a un grupo de personas, porque nuevamente no es universal en su alcance, por ello hay tribus que no ha llegado el Evangelio, no es universal, es especial en su alcance. Al ser entregada entonces a un grupo de personas, es necesario que se expanda por medio de la predicación. Ahora pasemos a la segunda sección, vamos a hablar del contenido de la revelación especial. Ya vimos su necesidad. Hablemos ahora del contenido. Dice la confesión de fe, en el párrafo 1, hermanos, hablan sus confesiones. Decía en el párrafo 1, dice, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, dice ahí, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. A su iglesia. Entonces, vemos aquí al menos dos cosas principales, hermanos, que la revelación especial muestra, ¿no?
demuestra o revela a los hombres? En primer lugar, vamos a hablar del conocimiento de Dios, con un conocimiento mayor de Dios, y en segundo lugar vamos a hablar de la voluntad de ese Dios. Estos son los dos puntos principales para pensar en el contenido de la revelación especial. Un conocimiento mayor de Dios y su voluntad. Dentro de su voluntad vamos a hablar precisamente de cómo ser salvos, pero también de su voluntad que permite que nosotros le obedezcamos. Pensemos en el conocimiento de Dios, en un conocimiento mayor de Dios. Hermanos, cuando pensamos en la revelación del conocimiento de Dios, debemos considerar también dos aspectos de este conocimiento que no está presente en la revelación general. Primero, hermanos, consideremos el hecho de que en la revelación general, como mencionamos en clases pasadas, se encuentra un conocimiento general de los atributos de Dios: la bondad, la justicia, la sabiduría de Dios por medio de la creación, la providencia, etc. Pero este conocimiento, a pesar de que es revelado a todos los hombres y a pesar de que es un conocimiento verdadero, no es una revelación completa a la luz de la necesidad de nuestra salvación. Acá, en cambio, hermanos, en la revelación especial encontramos más destellos del ser de Dios y de sus perfecciones. Vemos a Dios en toda su gloria, específicamente en la manifestación del Evangelio. Yo quiero darles un ejemplo. La revelación general nos muestra el poder de Dios, ¿verdad? Vemos cómo Dios es poderoso para crear todas las cosas. Hermanos, pero en la revelación especial vemos el poder de Dios, pero ya no solamente en la creación del mundo, sino en la nueva creación que es la iglesia. ¿Recuerdan lo que decía Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ven que el poder de Dios entonces tiene un brillo mayor en la revelación especial? Porque este poder de Dios para salvación no se encuentra en la revelación general. Podemos conocer el poder de Dios en la revelación general, pero hasta un límite. En la revelación especial yo veo el poder de Dios manifestado en toda su gloria a la luz del Evangelio. Esta es la cúspide de la manifestación del poder de Dios, y ese poder se deriva también no solamente un poder para salvar a los hombres, sino también un poder para sostener a su iglesia. Dice el autor de Hebreos: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso, hermanos. Podemos conocer nuevamente el poder de Dios en la salvación, pero también en el sustento y en el cuidado de su iglesia. Pensemos ahora en la sabiduría. La revelación general, por supuesto, nos muestra que Dios es sabio. Por medio de la creación, la providencia, la luz de la naturaleza, vemos cuán sabio es Dios. El Salmos 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Esto es asombroso, hermanos, y glorioso de contemplar. Pero ahora escucha la sabiduría de Dios en la revelación especial. Dice 1 Corintios 1:23 y 24: pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, escuchen bien, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, nuevamente, la sabiduría de Dios en la revelación especial lo vemos con mayor gloria, con mayor brillo a la luz del Evangelio. Cuán sabio es Dios. Y esta sabiduría, Pablo se encarga de alabarla por medio del por medio de Romanos 11:33 al 36. Esta alabanza proviene precisamente de contemplar cuán sabio es Dios para salvar a los gentiles, ¿no? Para salvar a los gentiles. Entonces, hermanos, la revelación especial nos provee de un conocimiento de Dios mucho mayor y más completo que la revelación general. Sproul decía: aunque se puede aprender mucho de Dios por el estudio de la naturaleza, es la revelación de Él mismo en las Escrituras la más completa y valiosa para nosotros. En segundo lugar, ya hemos considerado un conocimiento mayor de Dios. Podemos pensar
en lo que hemos visto hasta ahora, un conocimiento intelectual acerca del poder de Dios, la sabiduría de Dios. Pero la revelación especial no solamente nos muestra un conocimiento intelectual mayor acerca de Dios, sino también, hermanos, un conocimiento relacional o un conocimiento íntimo de Dios para con nosotros. La revelación general nos habla, de forma general, valga la redundancia, de las perfecciones de Dios. Y aunque en la providencia, estos actos continuos de Dios, el gobierno de Dios en la historia, podemos contemplar la bondad de Dios obrando día a día en el mundo, no nos revela, no nos permite saber cómo tener comunión con Él. Hermanos, la revelación especial nos provee la certeza de que Dios es un ser relacional y que ama que lo conozcamos en intimidad. Dice Jeremías 9, 23 y 24, búsquenlo, hermanos. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice Jeremías 9, versículos 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe al sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, dice Jehová. Hermanos, la revelación especial nos habla de sí, de un Dios poderoso, de un Dios sabio por medio del Evangelio, pero también de un Dios que ama, que se deleita en que le conozcamos, en que tengamos comunión con Él. Y recuerdan las palabras del buen pastor del Señor Jesucristo en Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí no está hablando de un conocimiento intelectual, sino un conocimiento relacional, un conocimiento íntimo. Hermanos, este tipo de conocimiento con Dios, esta comunión con Dios, no lo provee la revelación general, solamente la revelación especial. Este conocimiento nos habla entonces de una relación con Dios, una relación íntima, cercana, que es comunicada por la revelación especial. Así que en primer lugar vimos que la revelación especial contiene un conocimiento mayor de Dios de forma intelectual o en la manifestación de su gloria, pero también un conocimiento relacional con Él. Y en segundo lugar vamos a pensar ahora que la revelación especial también nos revela su voluntad, la voluntad de ese Dios. Hermanos, aunque la revelación general nos muestra ciertas verdades de la justicia, nos habla del orden moral en el mundo para todos los hombres, no nos revela que a pesar de que esto es lo correcto, es decir, a pesar de que la conciencia nos diga cómo debemos actuar, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? A pesar de que esto es así, hermanos, no nos revela que esto es insuficiente para ser salvos. La revelación especial nos revela a un Dios que se complace en perdonar y salvar a su pueblo. Esta es la voluntad de Dios, que Él quiere perdonar y salvar a su pueblo. Esto no nos habla, no nos revela la revelación general. Pero al mismo tiempo, la revelación especial también nos revela que Dios también quiere entregar a sus pecados a los hombres. Y esto como un símbolo de condenación. Dios los entrega a sus propias inmundicias. Así que bíblicamente, ¿por qué el mundo está como está? La respuesta es que Dios los ha entregado a sus pecados. Dios los ha entregado a sus pecados. Por la revelación especial conocemos la voluntad de Dios para todos los hombres también detrás de la providencia. Por ejemplo, hermanos, Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, él dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, ¿qué quiere decir Pablo con estas palabras?
Pablo aquí reconoce que los paganos, en este caso, sí, han recibido la bondad de Dios, la paciencia de Dios sobre ellos. ¿Y qué es lo que quiere comunicar Pablo aquí? Que por la revelación general sí, conocemos al Dios todopoderoso que actúa con bondad en el mundo, pero no nos revela para qué lo hace. Hermanos, ¿por qué Dios es bueno al enviar el sol y la lluvia con todos los hombres? Pablo dice, ignorando que esta benignidad te guía al arrepentimiento. Este conocimiento de que Dios quiere que nos arrepintamos por medio de la providencia solamente se encuentra en la revelación especial, y esa es su voluntad. Su voluntad no es que cuando tú contemples el sol, la luna, las estrellas, al ver su bondad, al ver que tienes buena salud, al ver que todo te va bien, eso no es sinónimo a que Dios te esté bendiciendo y Él está tranquilo por cómo vives. No. Si tú tienes buena salud, si tú tienes buen trabajo, si todo te está yendo bien aquí en la vida, no es porque Dios está contento contigo. Pablo dice, esto es para que te arrepientas. Esto es para que te arrepientas. No ignores su bondad, sabiendo que su bondad te guía al arrepentimiento. Así que podemos conocer la voluntad de Dios detrás de la revelación general, por medio de la creación, la providencia, ¿no? Podemos conocer la intención de Dios en la revelación especial, la intención de Dios sobre todas las cosas. También por la revelación especial conocemos que Dios quiere salvar a las personas en el mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Y su voluntad de salvar al mundo por medio de su Hijo Jesucristo la ha entregado en la historia de forma progresiva, ¿no? Y aquí ya entramos directamente en el contenido de las Sagradas Escrituras. Dios le había dicho a Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y esto en quién se cumple? Se cumple en el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso Pablo dice a los Gálatas, para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En la revelación especial, Dios ha mostrado su voluntad para salvar y el medio por el cual Él va a salvar. Y siempre el medio ha sido, por supuesto, el Evangelio. Y el instrumento siempre ha sido la fe. Siempre ha sido la fe. Además, hermanos, habiendo sido salvos por la fe en Jesucristo, la revelación especial revela su voluntad en cómo debemos vivir delante de Él. En la revelación general no nos habla de su voluntad en el hecho de cómo debemos vivir. En su revelación especial sí conocemos qué es lo que le agrada al Señor. La obediencia que agrada a Dios se encuentra plenamente en la revelación especial. Y finalmente, la revelación especial nos revela lo que Dios hará en el final de los tiempos. Nos revela el destino de su pueblo y el destino de aquellos que no creyeron. Este es el contenido, hermanos, de la revelación especial. En resumen, un conocimiento mayor de Dios, ¿no?, en su manifestación y en relación con su pueblo, y finalmente su voluntad expresada para salvarnos y santificarnos. Vamos a entrar a la última sección de la clase de hoy, hermanos. Acompáñenme nuevamente a sus confesiones. Dice, por lo tanto, después del número 4, dice, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Ahora yo quiero centrarme en estas palabras. En distintas épocas y diversas maneras le agradó revelarse a sí mismo. Hermanos, ¿quién es aquel que quiso revelarse a sí mismo? Nuestro Dios. Nuestro Dios, que por la revelación especial conocemos que es tres personas. Tres personas. Hermanos, no podemos ver a cada persona de la Trinidad mediante la creación. No podemos conocer la Trinidad por medio de la providencia. No podemos conocer la Trinidad por medio de la conciencia. Pero sí la podemos conocer
en la revelación especial. Por ello, uno de los propósitos de Dios en su revelación especial es mostrarse en toda su gloria y en sus tres personas. En sus tres personas que actúan unánimemente con el fin de salvar al hombre. Por lo tanto, hermanos, la revelación especial es una obra trinitaria. La obra de la Trinidad. Joel Vicky dice lo siguiente: todas las obras de Dios fuera de sí mismo comprometen a las tres personas de la Trinidad, porque las tres comparten una misma esencia divina. La revelación especial no es una excepción a esta regla. Lo que quiere decir es esto, hermanos. Cuando tú y yo pensamos en todas las obras de Dios, piensa en cualquier obra que Dios haya hecho, nosotros entendemos que cada persona de la Trinidad está teniendo un papel activo en esa obra. Todas las obras de Dios involucran a la Trinidad. No hay ninguna obra donde solamente el Padre actúe y el Hijo se abstenga. No, en todas las obras de Dios la Trinidad actúa con papeles diferentes. Por ello, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 3, versículos 34 y 35. Notemos lo que dice el Señor Jesús en este texto. Juan capítulo 3, versículos 34 y 35. Dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Aquí podemos pensar en el Padre. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Hermanos, aquí podemos ver a las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Por ejemplo, podemos percibir el papel, que luego vamos a expandirlo, el papel de la Trinidad en las palabras de Dios. El Padre, por ejemplo, es quien ha entregado sus palabras al Hijo, ¿no? El Padre dice: ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre le ha entregado la revelación al Hijo. El Hijo cumple un papel mediador, Él las comunica. Y el Espíritu Santo, dice el texto, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu acompaña al mediador para empoderarlo. Así que aquí vemos a las tres personas de la Trinidad. Los tres actúan en el origen de la revelación especial. ¿Sí? Joel Vicky comenta sobre esto, dice: aquí tenemos la entrega de las palabras de Dios al mundo. Dice: Dios el Padre está detrás de todo esto. El Padre envía al Hijo con amor divino y da el Espíritu para equipar al Hijo para su obra. El Hijo, siendo el mediador, habla las palabras del Padre y obra por el poder del Espíritu. Y el Espíritu acompaña al Hijo con infinita y divina plenitud para cumplir la voluntad del Padre. Los tres actúan como uno para revelar a Dios al hombre. John Owen también comenta, él dice: esta revelación de la voluntad de Dios, donada a Cristo por el Padre, comunicada por Cristo por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y a otros para el beneficio de toda la iglesia, tomada en su mayor medida, esta es la enseñanza o la teología del Evangelio, dice él. Así que veamos, expandamos lo que estamos diciendo, hablando del papel de cada persona de la Trinidad en la entrega de la revelación especial. Hablemos del Padre. Hermanos, el Padre es el autor soberano de la revelación especial. Primero debemos notar, o debemos mencionar, que el Padre, entonces, es el autor porque de él provienen las palabras. Notemos cómo habla el Señor Jesús de las palabras que su Padre le dejó que hablara a los hombres. Estando en Juan allí, hermanos, busquen el capítulo 7, versículo 16. Cristo dice lo siguiente. Sí, Juan 7, 16. O lo voy a citar y luego ustedes, si desean, lo anotan para anotarlo allí. Cristo dice en Juan 7, 16, dice: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Bien, entonces no podemos decir que el Hijo es el autor, porque la doctrina del Hijo no es de él, sino del Padre. Entonces, ¿quién es el autor de la revelación especial? El Padre. El Padre.
En Juan 14, 24 dice algo similar. Él dice: la palabra que habéis oído no es mía. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 24. Nuevamente, aquí vemos que las palabras de Dios son o provienen del autor, que es el Padre, no del Hijo. Y en Juan 8, 28 dice también: como mi Padre me ha enseñado, yo hablo estas cosas. Como mi Padre me ha enseñado, yo hablo estas cosas. Juan 12, 49 dice también: porque no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió me dio un mandamiento, lo que debo decir y lo que debo hablar. Hermanos, me escuchan nada más para no perderlos allí buscando. Sí, solamente escúchenme nada más. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Juan 12, 49 decía: porque no he hablado por mí mismo, el Señor Jesús dice, no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió me dio un mandamiento de lo que debo decir y hacer. Nuevamente, el Padre siendo el autor, y el Hijo no se asume esa autoridad. Y también dijo en Juan 14, 9 al 10: las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos, en estas palabras del Señor Jesús notamos un patrón. El Padre es el autor de la revelación y tiene autoridad para entregarla, y esa autoridad le ha entregado al Hijo. Por eso el Hijo también puede decir mis palabras, porque esa autoridad la ha entregado el Padre. Esta autoridad sobre la revelación también se ve en el ocultamiento de la revelación sobre algunas personas. Es decir, si bien el Padre ha entregado al Hijo sus palabras para que Él las comunique, el Padre también le dice al Hijo: a ellos no les comuniques eso. Por ejemplo, hay un episodio en Mateo 11, 25 al 26. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús dijo, escuchen cómo el Señor ora a su Padre, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Que el Padre ha decidido ocultar la revelación especial a algunos. ¿Y de dónde viene esta autoridad? Del Padre, porque luego dice: porque así te agradó. El Señor Jesús no ocultó la revelación especial a algunos porque Él quiera. El Padre le dio autoridad, o el Padre le dio un mandamiento: a ellos les vas a ocultar, a ellos vas a esconder estas cosas. Y eso es, por eso decimos que el Padre es el autor soberano. Él quiere entregar a quien quiere. Hermanos, desde la época del Señor Jesús hasta hoy, ¿cuántas personas han muerto sin haber escuchado el Evangelio? ¿Cuántas personas han muerto sin escuchar el Evangelio? En la época del tiempo de Israel, donde ni siquiera la revelación especial estaba completa, ¿cuántas personas han muerto sin escuchar ni siquiera de los 10 mandamientos? Dios decide ocultar su revelación a algunos. Y hoy por hoy todavía hay lugares, tribus, donde todavía el Evangelio no ha llegado. ¿Y por qué? Dios así lo quiere. El Señor es soberano. Eso no quiere decir que haya gente inocente. Todos somos culpables, todos somos pecadores, y todos, hayamos escuchado el Evangelio o no, merecemos ser condenados, porque Dios es justo. La revelación especial es una gracia que no merecemos. Pero entonces, hermanos, ¿cuál es el punto aquí? El Padre, o notemos aquí en las palabras del Señor Jesús, que el Padre tiene autoridad para revelar a los niños, como dice aquí, pero también tiene autoridad para esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces, en conclusión, el papel del Padre en la revelación especial es que Él es el autor soberano de esta. En segundo lugar, pensemos en el Hijo. El Hijo es el mediador. De forma implícita, en los textos que hemos leído, hermanos, de Juan, observamos el papel del Hijo en la revelación especial como el mediador. Es decir, hermano, por medio de Él, por medio de Cristo, las palabras de Dios son proclamadas al mundo. Las palabras de Dios son proclamadas al mundo por el Hijo.
Y esto, hermanos, no comenzó recién cuando Jesús vino al mundo o después de la encarnación. Hermanos, recordemos algo importante. El Hijo, el Señor Jesucristo, por ser Dios e Hijo, Él también es eterno. Él es eterno y por lo tanto, teniendo Él la misma esencia divina que el Padre y compartir un amor e intimidad perfecta y eterna para con el Padre o con el Padre, tiene todas las facultades, el Hijo tiene todas las facultades para ser la palabra de Dios desde la creación. Juan 1:1 al 3 decía, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el Verbo? El Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y aquí dice claramente que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, desde Génesis. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo siempre ha sido el mediador. Siempre ha sido el mediador. Él es la palabra, por verbo significa palabra, el logos de Dios. Él siempre ha sido la palabra, Él siempre ha sido el mediador, no solamente después de su encarnación, sino desde siempre, desde el inicio. Joel Vicky dice, poseedor de una intimidad única con el Padre, el Hijo, dice, está excepcionalmente capacitado para darlo a conocer. Cristo es el Verbo, la revelación viviente de Dios que ha sido desde el principio, de modo que nadie ha conocido a Dios a menos que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo haya dado a conocer. Entonces, hermanos, el Hijo siempre fue el mediador de la revelación especial a los hombres, no solamente después que vino al mundo, sino también desde siempre. En el Antiguo Testamento era por medio de sombras, ¿no? Por medio de sombras, por ejemplo, de su forma preencarnada del ángel del Señor, que veremos la próxima semana un poco más de esto. A los padres de Israel comunicaba la voluntad de Dios o por medio de los profetas. En 1 de Pedro 1:10 al 11 dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, dice, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Los profetas hablaban por el Espíritu de Cristo. Notamos aquí a Cristo por la existencia del Espíritu hablando a los profetas de Él mismo, de sus sufrimientos, de su gloria. Esto fue así nuevamente en el Antiguo Testamento como sombras, pero luego de la encarnación esa mediación fue llevada a su plenitud. El apóstol Juan, en 1 Juan 5:20, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estemos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Así que el Hijo, hermanos, es el mediador de la revelación especial. Finalmente, ¿qué papel cumple el Espíritu Santo en la revelación especial? Bueno, el Espíritu Santo es el agente eficaz o aquel que acompaña al mediador. Por ejemplo, Él es aquel que empodera al mediador. Él empoderó a los profetas, también empoderó al Señor Jesucristo, lo acompañó. Cuando Cristo comenzó su ministerio de predicación, Él lo hacía, como el testimonio de las Escrituras dice, en el poder del Espíritu. Cristo hablaba, Cristo predicaba, Cristo actuaba en el poder del Espíritu. El Espíritu acompañaba, es el agente al lado del mediador. En cierto momento el Señor Jesús también reclamó una profecía de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Además, el Espíritu Santo también no solamente empodera, no solo capacita, no solo fortalece, también vemos al Espíritu Santo quien inspiró a los hombres para entregar la revelación especial. Decía, toda la Escritura es inspirada por Dios. O también los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también inspiró a los hombres. Y finalmente, el Espíritu Santo también iluminó nuestras mentes para un conocimiento mayor de Cristo y de las cosas espirituales. Dios nos ha revelado todas las cosas por su Espíritu. Y nosotros, como dice también en Corintios, nos ha dado la mente de Cristo por su Espíritu.
En conclusión, hermanos, la revelación especial es una obra trinitaria. Cada persona cumple un papel activo para que esta revelación cumpla su propósito en nosotros. Y esto es gracias a la bendita Trinidad. Terminemos con unas reflexiones sobre lo enseñado. Hermanos, a la luz de la necesidad de la revelación especial, debemos valorar en primer lugar nuestro privilegio de haber recibido esta revelación, sin la cual no podríamos ser salvos. Como les pregunté, o como les dije hace un momento, ¿cuántas personas han muerto sin haber escuchado antes el Evangelio? Hermanos, es un privilegio haber escuchado el Evangelio y por supuesto ser salvos por medio de este Evangelio. Por otro lado, hermanos, debemos valorar también el trabajo evangelístico. Debemos valorar el trabajo evangelístico. Como dijimos al inicio, hermanos, ¿qué sentido habría en que muchos hombres hayan muerto o hayan dado sus vidas o corran peligro sus vidas por predicar el Evangelio, si el conocimiento de cómo ser salvos se encontraría en la revelación general? ¿Cuál sería el sentido de predicar el Evangelio? Por ello, hermanos, valoremos el trabajo evangelístico de muchos pastores, muchos misioneros que han entregado sus vidas a este deber de llevar el Evangelio. Oremos por ellos, pero también, hermanos, es un deber de la iglesia de predicar el Evangelio cada vez que tengan oportunidad. Porque a pesar de que las personas sí hayan escuchado, nuestra comunidad al menos haya escuchado algo de Cristo, ellos no se van a salvar sin que les prediquen y sin que les prediquen constantemente. Es necesario seguir predicando el Evangelio porque es la única manera en cómo ellos podrán ser salvos. Finalmente, a la luz de que la revelación especial es una obra trinitaria, debemos elevar nuestras almas en adoración a ese Dios trino que quiso revelarse a nosotros. No solamente para que les conozcamos intelectualmente y conocer mucho más de su poder y de su sabiduría, sino también porque por medio de su revelación Él permite que lo amemos y tengamos verdadera comunión con Él. Qué bueno ha sido Dios al darnos tremendo privilegio de su revelación especial. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu gracia y tu amor, al darnos la gracia de conocer tu revelación especial, porque muchos hombres han muerto sin conocerla, sin haber escuchado de ella. Te damos gracias, Señor, por este privilegio y ayúdanos a valorar esto que nos has dado. No solamente creerlo, vivirlo, sino también anunciarlo. Ayúdanos, Señor. Danos amor por las personas que no han escuchado el Evangelio y necesitan tu Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo y bendice también el tiempo de culto que tendremos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.